Buenos días, sus señorías. Traemos hoy, digo hoy, sí, bueno, la he subido esta mañana, pero la grabación anterior la hice el otro día. Y hoy os traigo la segunda parte de editando tablas de una base de datos SQLite con un TableView, que en este caso no va a ser un TableView, va a ser un TableZoom. Si no tenéis perdón, voy a quitarme de en medio ya, antes de que pasen más cosas. El vídeo del TableZoom lo tenéis por ahí, si me acuerdo lo pondré en la descripción del vídeo y si no me acuerdo, pues lo buscáis, que tampoco tengo tanto como para que sea imposible. Eh, en este proyecto que os paso tenéis el fmine, que es el mismito del proyecto del TableEdit primera parte, y el fzoom, que es el que aquí vamos a poner como clase de inicio para esta extensión. Con el fmine lo que hacíamos, correr esta clase, era el tema del check. Y luego simplemente aquí editábamos con un combo box y los demás pues le habíamos puesto una pequeña validación de que si una fecha no es una fecha nos avise, y si un número no es un número, bueno, más 6 sí es un número. Si un número no es un número, que nos avise también. Ok, la carpeta no le he tocado, un se supone, bueno, esto es que viene de un programa que hice yo una vez, y aquí vendría una carpetita de fotos donde donde están las fotos del viaje este que estamos referenciando. Y aquí los comentarios sobre si el viaje está bien, está mal, el hotel era bueno, etcétera. ¿Qué ocurre? Que aquí los comentarios, en el momento en que tecleéis más de los que se ven, no hay nada que hacer. O sea, como que no. Vamos a solucionar esto de los comentarios. ¿Cómo? Pues con el fzoom, en lugar hemos añadido, como veis aquí, un botón, un checkbox, y en lugar de usar un TableView, usamos un TreeView. Un TableView, usamos un TableZoom. Perdonad, pero es que a estas horas de la tarde ya no doy para más. El, el código es prácticamente el mismo, con algunas pequeñas diferencias, que es la que os vengo a contar. Una es el checkbox de textos completos, que si lo activamos, lo que hacemos es darle el valor a una variable $completos, luego veremos cómo se usa, limpiar la tabla y volver a rellenarla. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay con el otro vídeo? Con un TableView normal. Pues que en el evento data, que ya sabéis que es donde se rellenan las celdas, si si la variable $completos es sí, es cierta, llamamos a la función calcula alto de la fila y la columna. Entonces, ¿qué hace esta función? Pues calcula el alto de la celda que estamos editando en esta fila columna. ¿Cómo? Pues lo hace a fuerza de explorar el contenido. Primero dividimos las líneas que haya, como haciendo un split del texto que tenemos, usando como split lo que hace es generar un array de strings, de cadenas, usando como separador el enter, o sea, el cambio de línea. Con esto tenemos cuántas líneas, digamos, puras tiene el texto que contiene la celda. Pero puede ocurrir que esa línea no tenga retornos de carro, no tenga nadie haya pulsado enter, pero sea demasiado larga para aparecer en la celda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cada una de esas líneas la comparamos con el ancho calculamos el ancho del texto
de la línea y lo comparamos con el ancho, con el ancho de la celda. Si es demasiado ancha, o sea, la línea no nos cabe, pues vamos añadiendo filas, porque luego cuando pongamos el word wrap acierto, esa línea se va a dividir en varias. Así que, perdón, lo que hacemos es dividir cuántas líneas de alto va a necesitar el texto y ya está. Y le asignamos ese alto a la height, ya sabéis, el H es alto, a la celda y establecemos el word wrap famoso a true en caso de que sea más de una línea. Y bien, con ese funcionamiento tenemos que de entrada, bueno, esto voy a suponer que no está. En este editamos y le he puesto por ahí, ahora lo vemos, que para los comentarios entre directamente en el Zoom. Y aquí tecleamos cosas que contienen varias líneas. ¿Ok? Salvamos los cambios y de entrada, como veis, esto no es correcto. Pero si establecemos textos completos, fijaos como si, acordad, aquí dejé espacio porque no sé si os habéis fijado que cuando lo he terminado he puesto una línea en blanco. Si quito esta línea debería ajustarse mejor. Deja siempre un espacio por arriba y por abajo o lo procura, porque hay veces que en el cálculo de cuántas líneas son necesarias, pues hay decimales. Entonces en los redondeos a veces se ajusta más o a veces se ajusta menos. Pero ya lo tenéis. Si aquí editáis, vamos a hacer una línea larga, pero sin enter, sin cambio de línea. Y fijaos como también nos lo ajusta, lo que os decía de si hay o no hay, nos lo ajusta el alto de la fila para ver esto. Seguimos teniendo, por supuesto, nuestro checkbox y seguimos teniendo, por supuesto, las validaciones de que hay que teclear fechas correctas y distancias correctas y demás. ¿Veis qué fácil y qué corto ha sido? Aquí vemos la potencia si hacemos un viaje nuevo que todavía no hemos ido, con lo cual no hay comentarios, pues se nos queda siempre el tamaño de una fila. Si tecleamos algo que no supere el ancho de la celda, pues al grabar, ya sabéis que se graba cuando se sale de la celda, no cuando cierras el zoom. Al grabar se queda con su ancho por defecto original. Si le quitamos el ancho a los textos completos, se nos queda así, que es bastante feo y que no nos dice lo que hay o deja de haber. Textos completos, así, y ya está. Espero que esto os guste, espero que os pueda ser útil y os recuerdo que esto no es una gran solución, es una solución buena para SQLite. Pero o para MySQL, o la base que sea, si en esa base la tenéis cerca, es decir, es rápido la consulta y hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos consultando y grabando en la base de datos cada una de las celdas que modificamos. Lo guay sería poder modificarlas todas y grabar al final cuando te cambies de línea. Tengo hecho algo eso por ahí en algún programa oficial, digamos, algún programa del trabajo, pero no es el objetivo de esto. Entonces, aquí esta forma de grabar y de esto es si la base de datos está lejos, es muy lenta. Cada vez que tú le dieses a grabar una esta, iría, o le dieses a cambiarlo de textos completos o tal, tardaría su tiempo. Pero para bases pequeñas donde guardáis configuraciones o para modificar directamente en vez de una base de datos, modificar yo que sé, archivos de configuración tipo XML y cosas de esas, o CSVs o cosas así, os puede ser muy útil. Y ya está.
esta es la segunda parte de... Ah, una cuestión, el TableEdit, no sé si ya tengo algo publicado por ahí con ese nombre, porque me suena mucho. Lo que pasa es que mi memoria es muy mala. Y lo mismo hice ya algún control que se llamaba así o algún proyecto, no me acuerdo. Si me lo recordáis, si es que lo encontráis, me lo ponéis en los comentarios y me dices, tú, tío, pesado, que eso es lo que te pasa. Y bueno, y nada más, nada más, nada más. He añadido que en el momento del activar, eso era, que no os lo he contado, ¿dónde está el activar? Aquí, solo para esta tabla y solo para esta base de datos, si la columna es igual a 7, entonces lanzamos el zoom. Esto hace que este programa solo valga para la tabla de viajes. Lo podemos hacer si cogemos ciertas disciplinas, por ejemplo, que en nuestras tablas siempre lo de los comentarios se llame comentarios, o si ponemos que lo de los comentarios siempre sea el último campo de la tabla, o cosas así, pues cambiando aquí esto del igual a 7 por eso que hayamos decidido hacer en nuestras bases, nos serviría para cualquier consulta de cualquier tabla, de que con la última iríamos al zoom. También se puede simplemente crear al principio un array de tablas zoomeables, si es que existe eso, que parece que vamos a hacer zumo. Si existe un array de tablas zoomeables, se podría luego comparar de si el título de la columna, en este caso, o el nombre del campo está en ese array de zoomeables, pues entonces hacemos automáticamente el zoom y si no, pues no, y si lo que sea. Ya sabéis, las propiedades son infinitas, las posibilidades son infinitas y estos son solo pequeños proyectitos de demostración. Y bueno, y ser felices, no os pilléis los dedos con las ventanas, que eso hace sangre y duele. Y si el gato os da el follón, tenedlo como lo tengo yo ahora, en el pollo la ventana, mirándome con cara loco y diciendo, déjame entrar, déjame entrar.